en una serie para tener en claro justamente muchos aspectos que tienen que ver con esta arquitectura. ¿Ok? Como habré mencionado o las sesiones pasadas, una arquitectura, por más compleja que sea, es básicamente una serie de operaciones matemáticas abstractas y una arquitectura más sencilla, es decir, una evolución natural. ¿Ok? Es algo así como decir, para caminar previamente has tenido que gatear, para correr previamente has tenido que caminar en su defecto para correr, primero has gateado, has caminado y luego recién has podido comenzar a correr. Cuando comienzas a correr mejoras o comienzas a mejorar tu algoritmo, tu estrategia, obviamente en función de prueba y error, y a partir de ahí comienzas a evolucionar. Entonces, tal vez nuestro paso por la uni o el tiempo que ya llevan en la uni es algo que justamente apalanca su conocimiento básicamente de ello. Entonces, esta arquitectura, o para ser un poco más específico, todas las arquitecturas, por más abstractas que parezcan, literalmente hablando, han seguido el mismo proceso de aprendizaje. ¿Ok? A ver, voy a tratar de ponerlos en contexto. Si es que tienen alguna consulta, por favor, tienen el chat. Así que estoy abierto a cualquier pregunta técnica. Muy bien. Entonces, vamos a ponernos en contexto. Imagino que ya hemos hablado un poco acerca de lo básico que hay que saber del Deep Learning, ¿ok? Que es básicamente el perceptrón multicapa, las redes feed-forward, que es básicamente una pequeñísima evolución del perceptrón clásico definido por Rosenblatt. Luego aparecieron justamente para un determinado problema, valga en verdad, es bastante específico, pero sin embargo pero muy necesitado, la arquitectura convolucional, que justamente es el primero y más claro de los ejemplos que una arquitectura, básicamente evolución de una anterior, es simple y llanamente una, aunque para ser más realistas, varias operaciones matemáticas y luego una arquitectura ya conocida. ¿Ok? Ya está. Luego, la siguiente evolución vendría a ser justamente las redes neuronales recurrentes. ¿Ok? O Recurrent Neural Networks, por sus siglas en inglés. Estas redes básicamente son una arquitectura, o en realidad el término más adecuado es una clase de arquitectura de aprendizaje profundo cuyos fundamentos básicamente nacieron a mediados de los 80. ¿Ok? Una característica crucial de una red neuronal recurrente es justamente la habilidad que tienen para compartir los pesos de los parámetros en la red. En comparación con una red neuronal de tipo perceptrón multicapa, las redes neuronales recurrentes demuestran tener mayor efectividad en el procesamiento del lenguaje natural. Es más, una red tradicional podría generar interpretaciones lingüísticas basadas en parámetros únicos fijados para cada posición o palabra en un enunciado, lo cual, obviamente, dado nuestro pequeño y en constante crecimiento, conocimiento del lenguaje, puede ser algo insuficiente. ¿Ok? Por el contrario, las redes neuronales recurrentes, RNN, Recurrent Neural Network, ¿ok? Al compartir pesos entre datos secuencialmente espaciados, justamente han permitido un análisis más holístico, más contextual, hasta inclusive siendo un poco más profundos, más semánticamente correcto. ¿Ok? Razón por la cual es algo muy habitual encontrar en la literatura de este tipo de arquitecturas, eh, el hecho de que una red neuronal recurrente procesa la información palabra por palabra, enlazando la salida de una palabra en la entrada de la siguiente, logrando así una comprensión ciertamente a corto plazo del contexto de una frase. El concepto más importante dentro de una red neuronal recurrente es justamente una neurona recurrente. ¿Ok? Hasta ahora, y aterrizando en lo que ya hemos visto en clase o en estas sesiones que hemos tenido,
El modelo secuencial, que recuerden, es básicamente el objeto, ergo, instancia de la clase sequential, sirve para empaquetar todo lo concerniente a la arquitectura, ¿ok? Pero como tal vez, y esto sí, con un 50% de certeza, mencioné de que también existe una forma no lineal de generar esas arquitecturas, ¿ok? Entonces, esa justamente forma no lineal de generar arquitecturas, a diferencia de una instancia de la clase sequential, es justamente una clase funcional, ¿ok? También del submódulo models de Keras. Entonces, la idea justamente un poco más abstracta de tener una arquitectura no lineal, y para ser más específico, con una naturaleza de árbol, es un poco la forma como la cual se define, operativamente hablando, una neurona recurrente. ¿Ok? Cuando imagino que expliqué todo lo concerniente al perceptrón multicapa, nosotros mostramos a las redes neuronales de tipo perceptrón multicapa, en las cuales la función de activación se aplica en una única dirección, es decir, hacia adelante, desde la capa de entrada hasta la capa de salida. Esta arquitectura carece de la capacidad de recordar valores anteriores, porque nuevamente nunca mira hacia atrás, ¿ok? Sin embargo, justamente la evolución natural hacia las redes neuronales recurrentes, incorporaron ese aspecto novedoso, es decir, presentan conexiones que apuntan hacia atrás, creando una especie de retroalimentación entre las neuronas dentro de las mismas capas. Es más, hay una imagen bastante común, déjenme buscar un ratito un navegador, ¿estás? Buscar por acá una recurrente neuro. Más o menos este esquema. PNP, unidad, ese esquema. ¿Qué quiere decir esto? Noten, Y de T, es decir, por así decirlo, la variable dependiente, ¿ok? Va a depender del conjunto de variables independientes. Pero noten la conexión que hay. Esta, a su vez, va a depender de lo que aprendió Y en la época o en la iteración de índice t-1, la cual obviamente a su vez fue construida utilizando las variables independientes, y esto, como ya debe de interpretarse en función de sus pesos, de las variables independientes en el instante t-1, y así sucesivamente hacia atrás. Entonces, justamente ese aspecto novedoso que incorporaron las redes neuronales recurrentes mediante justamente esta construcción de neurona recurrente es las conexiones que apuntan hacia atrás. Ahora, para simplificar un poco la idea, podemos, o es habitual, valgan verdades en la documentación, considerar una red neuronal recurrente compuesta por una única neurona. ¿Ok? Claro, así como originalmente la forma más simple de entender todo lo concerniente a un perceptrón multicapa es justamente considerando una sola capa oculta, ¿ok? Entonces, en este sentido, la idea es la misma. Vamos a considerar, para digerir un poco este concepto, esta idea, esta arquitectura, una red neuronal recurrente conformada, compuesta por una única neurona. Es más, en ese caso, esta imagen también no es muy adecuada. Inclusive esta de acá puede ser más adecuada para el objetivo. Sí, esta de acá.
Ahí está. Este es una RNN. Bueno, no, acá ya no tengo más cosas. Acá RNN. Sí. Bueno, ya está. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Vamos a considerar solo una única neurona, ¿ok? Entonces, esta neurona va a recibir una entrada, ¿ok? Esa entrada produce una salida e indica mediante una flecha horizontal la dependencia entre la activación actual y la que generó en un instante anterior. Es decir, actualmente esté, en el instante anterior esté menos uno, ¿ok? Si nosotros nos enfocamos en netamente esta estructura, en particular en sus entradas y salidas, claro está, omitiendo, como ya debería de ser eh, conocido por nosotros, todo el proceso matemático, todo el proceso matricial que conlleva. Entonces, tenemos que tener en consideración fundamentalmente cuatro componentes fundamentales, ¿ok? El dato en la entrada actual, es decir, por así decirlo, X en el instante T, ¿ok? X en el instante T. eh, la activación generada en un instante de tiempo anterior, ¿ok? La activación generada en un instante de tiempo anterior, en el caso del gráfico sería h de t-1. El resultado, el resultado actual, es decir, L de t, y la activación actual. Entonces, son precisamente esos cuatro componentes los que fundamentalmente nos van a llevar a concebir cómo es que una red neuronal recurrente conformada por una única neurona recurrente realiza todos sus pasos. Ahora, si nosotros consideramos las últimas dos activaciones, ¿ok? Técnicamente hablando, lo que la literatura le suele denominar memoria de la red, las cuales permiten conservar y compartir información entre diferentes instantes de tiempo, habilitando con ello la característica natural de una red neuronal recurrente para predecir el siguiente elemento, ¿ok? Estas aplicaciones de una red neuronal recurrente es justamente el hecho de, en una oración, o mejor dicho, construir nuevas oraciones o rellenar eh, palabras en una oración incompleta. ¿Ok? Entonces, esa es una de las tantas aplicaciones que tienen estos elementos. Ahora, claro está, todo lo concerniente a la parte matemática es bastante o relativamente diferente a todo lo concerniente a la parte matemática de un perceptro multicapa y valgan verdades a la parte matemática de una red neuronal convolucional. ¿Ok? Lo siguiente que deberíamos de aprender justamente en este camino son las redes neuronales LSTM. ¿Ok? Esta- este esquema es bastante habitual. Ya está. Ahora, muchas redes neuronales recurrentes, algunas redes neuronales convolucionales y valgan verdades, muy pocas redes de tipo perceptrón multicapa, tienen el problema para traduciéndolo al español, sería desvanecimiento del gradiente. Es más, una de las limitaciones que justamente tienen las redes neuronales recurrentes es la limitada capacidad para captar dependencias necesarias entre palabras distantes en un texto, lo que obviamente implica que no pueden comprender completamente el contexto de un conjunto de párrafos o hasta inclusive de un documento. ¿Ok? Por ejemplo, una frase bastante comprensible para nosotros, ¿no? Crecí en Perú,
hablo español fluido, ¿ok? Entonces, en ese escenario, yo quisiera predecir justamente la palabra español, es decir, el idioma, ¿ok? Eso no sería muy sencillo para una red neuronal recurrente, ¿ok? Claro, lógicamente hablando, la palabra más probable sería un idioma, pero sería necesario tener en contexto que justamente crecí en Perú, ¿ok? La cual obviamente se ubica al inicio del contexto. Ahora, cuando se genera una brecha considerable entre la información relevante y el punto donde se necesita, las redes neuronales recurrentes, pues, valgan verdades, se vuelven incapaces de aprender a conectar dicha información. Ahí, nuevamente, en función a esta limitación que tiene esta arquitectura, pues la siguiente evolución son justamente las Long Short Term Memory, que son una evolución nuevamente muy natural de las redes neuronales recurrentes diseñadas para el aprendizaje a largo plazo. ¿Ok? Las redes neuronales recurrentes fueron introducidas más o menos a mediados de los 80. Las redes neuronales LTSM fueron introducidas más o menos 10 años después. Claro, como siempre, cada una de estas arquitecturas, una vez publicadas, diseñadas, estudiadas, comienzan a evolucionar. Entonces, estas redes neuronales de aprendizaje a largo plazo están específicamente diseñadas para abordar el problema de la dependencia a largo plazo, que es básicamente una limitación que tienen las redes neuronales recurrentes. ¿Ok? Es decir, sería bastante habitual concluir de que el comportamiento predeterminado consistiría en recordar información durante largos periodos de tiempo, lo cual implicaría a concluir de que el objetivo sería mitigar justamente esos problemas de desvanecimiento, aunque valgan verdades, también existe el problema de explosión de la gradiente que pueden tener las redes neuronales recurrentes. ¿Ok? En la arquitectura del STM, la estructura de cada una de estas celdas, ahora en lugar de tener una sola capa, en realidad va a constar de 4 capas que van a interactuar entre sí. Eso es lo hermoso de esta arquitectura. ¿Por qué? Porque técnicamente hablando, implicaría que esta arquitectura de red eh, ahora está comprendida por 3 puertas, o lo que la documentación le suele denominar gates, justamente la traducción de puertas al inglés. Estas puertas son las que se conectan directamente con el nuevo elemento. Es decir, si yo considero una celda LSTM, entonces esta celda va a tener la capacidad de regular la información que entra o sale y de recordar dicha información en intervalo de tiempo específico. ¿Ok? Entonces, si yo considero, como en esta imagen, a esta celda LSTM, pues esta de acá va a tener o va a ser, como es bastante natural, pues la componente principal de una red, LSTM. Esta red de LSTM obviamente estaría representada por esa línea horizontal, ¿ok? Que llega de, bueno, C de índice T-1 a C de índice T. Entonces, si es que yo voy a tener nuevamente, aplicando esa idea de profundidad de redes neuronales, concatenar en función de estas pequeñas celdas un montón de ellas, entonces voy a tener justamente una red LTSM, ¿ok? Pero aquí es donde nuevamente, tal vez no lo mencioné para las redes neuronales convolucionales, pero por ejemplo, hay ciertas capas que básicamente se traducen en ciertas operaciones matemáticas que lo que buscan es que la red tenga un poco más de habilidad. ¿Ok? Así como hay esas capas especiales, por ejemplo, batch normalization, por ejemplo, dropout para redes neuronales convolucionales, para el caso de redes neuronales de tipo LTSM, también existen las forget gate o puerta de olvido. ¿Ok?
Esta puerta es básicamente el punto de partida en el recorrido de la red LSTM, ¿ok? En principio, su principal objetivo es justamente el de determinar qué elementos deben ser eliminados de la memoria. Claro, si volvemos a la oración primaria, ¿no? Crecí en Perú, hablo español, ¿ok? Si eso en vez de constar de menos de una docena de palabras, constaría, por ejemplo, de un párrafo de 50 o 500 palabras, entonces obviamente la red debería de tener esa capacidad de seguir almacenando información, ¿ok? Conclusión de ello implica también que debe de tener la capacidad de diferenciar, entre comillas, la importancia de una palabra en un contexto determinado, ¿ok? Ya, muy bien. Y eso va a continuar evolucionando justamente por una herencia, por así decirlo. El problema principal de todo esto es literalmente hablando la falta de memoria, ¿ok? Es literalmente hablando la falta de memoria, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, eh, las redes neuronales recurrentes tienen, vamos a decirlo así, una pequeña memoria, lo cual es mejorado mediante unas redes especiales para tener memoria a largo plazo, es decir, las LSTM. A pesar de que todo ello ha revolucionado el manejo de secuencias temporales, es más, también se puede utilizar redes LSTM para problemas de series de tiempo. eh, Ambas, de una u otra manera, se enfrentan al desafío, al problema de la falta de memoria. Ahora, este problema en principio radica en la dificultad inherente a estas arquitecturas para procesar información relevante en secuencias largas. Claro, esto debido a su naturaleza secuencial, ¿ok? Si bien es cierto, aunque el STM intentó abordar esto con una estructura de puertas, pues las secuencias de gran longitud seguían siendo un desafío. Desafío el cual fue técnicamente hablando resuelto de una manera genial justamente con los transformers, ¿ok? Pero, obviamente, para comprender los transformers, no es técnicamente hablando basado en redes RNN o LSTM, sino más bien en arquitecturas sec-to-sec, ¿ok? Estas arquitecturas básicamente reciben como entrada una secuencia y generan como salida otra secuencia, ¿ok? Desde ahí nada más, eh, tal vez para algunos de ustedes, ya les pueda parecer un poco parecido a la criptografía, ¿cierto? ¿No? La criptografía es, tú metes un password, algún algoritmo, encripta ello y te devuelve otra cadena completamente diferente. ¿Ok? Entonces, esa idea es muy similar a cómo se formula la idea detrás de una arquitectura SIG2SIG. Estas arquitecturas, ¿ok? Son justamente bastante comunes para generación de resúmenes, traducción automática y muchísimas otras aplicaciones que justamente reciben como entrada una secuencia y como salida otra secuencia. ¿Ok? Esta arquitectura, en principio, es el primer esfuerzo en formular arquitecturas compuestas por un codificador, ¿ok? Del inglés encoder, que básicamente lee la entrada y genera una representación intermedia, y un decodificador, un decoder, que recibe la salida del codificador y genera la salida. ¿Ok? Ahora, técnicamente hablando, ¿ok? Una C2C es otra evolución, ¿ok? Por decirlo así, en un branch diferente a las LSTM, en función de las redes neuronales, ¿ok?
Tanto el codificador, encoder, como el decodificador, decoder, están formados por una secuencia de neuronas recurrentes, como por ejemplo GRU, ¿ok? O VLSTM. Ahora, la última neurona del codificador produce la entrada o estado inicial del codificador. En el decodificador, cada neurona produce un token, básicamente una palabra de la secuencia de salida. ¿Ok? Por ejemplo, claro, y acá en realidad otro término es el embedding, ¿no? Dice Rafael Nadal wins Rome Master 2021 defeating Djokovic. ¿Ok? Entonces nosotros ingresamos esta secuencia de palabras. ¿Ok? Nosotros ingresamos esta secuencia de palabras, ¿ya? Pero obviamente, como palabras, no va a poder representar el problema matricialmente, así que necesito expresar esa oración en un formato matricial, ¿ok? Para eso existen los embeddings. Entonces, los embeddings, por así decirlo, llevan estos elementos, estas palabras a un espacio numérico, ¿ok? Esas, esa representación numérica de esas palabras, obviamente, en un alfabeto determinado, alimentan a cada una de estas redes neuronales recurrentes, ¿ok? Y justamente, la última neurona recurrente del codificador va a producir la entrada del decodificador, ¿ok? Ya está. Listo. Entonces, por ejemplo, el codificador recibe esta oración y el decodificador devuelve esta de acá. Para generar cada una de las palabras compuestas por el codificador, se puede utilizar una o varias redes neuronales recurrentes, o en todo caso, valgan verdades, alguna evolución natural justamente de una red neuronal recurrente. Ahora, como todo en la vida, va a tener limitaciones esta arquitectura, ¿ok? Como algunas veces lo digo, ¿no? Así como es muy importante, por ejemplo, saber cuándo utilizas o en qué escenarios vas a utilizar la fórmula de Coulomb para calcular fuerza eléctrica, igualito debes de saber qué arquitectura es la más adecuada para un problema determinado. Nuevamente, todo en la vida tiene limitaciones. Entonces, las limitaciones que de manera más marcada aparece en una red neuronal recurrente, que luego aparece en menor cuantía para una arquitectura de tipo LSTM, también sigue apareciendo por obvias razones en una arquitectura sec-to-sec. ¿Ok? Es más, cuanto mayor sea la secuencia de entrada, más probable será que mucha de la información de los primeros tokens o palabras no esté representada en el vector que produce el codificador, input, y que recibe como entrada el decodificador, output. Y otra limitación, que justamente lo hace muy, pero muy ineficiente, es que esta arquitectura no permite paralelización. Recuerden, las arquitecturas que hoy día buscamos deben de ser eminentemente paralelas. ¿Ok? Básicamente porque tenemos el hardware, o en todo caso, valgan verdades, es muy sencillo acceder a hardware. Hoy en día con pocos dólares se puede tener pues bastantes núcleos, ya sean de CPUs o de GPUs. ¿Ok? Pero el detalle de esta arquitectura es que no permite paralelización, lo cual en realidad es muy habitual o muy comprensible, ¿no? Porque si esta arquitectura red neuronal que trabaja sobre el embedding producido por la palabra Rafael, ¿ok? Debe estar en comunicación directa y esperando el resultado de la primera red neuronal recurrente, aquella que corresponde con el embedding output de la palabra nada, y así sucesivamente. Entonces, es natural que esta arquitectura no permita paralelizar ello, ¿ok? Muy bien. La evolución a todo esto, y valga en verdad, es una evolución muy natural, es justamente el mecanismo o lo que en el por ahí aparecer, 2000 y pico, se llamó mecanismo de atención. All you need is attention, el paper seminal.
Entonces, justamente la solución es considerar una arquitectura sec-to-sec, pero basada en atención. Ahora, ¿qué es justamente la atención? O, en su defecto, mecanismo de atención, porque básicamente no es que sea algo único. Nuevamente, todo depende cómo lo vas a modelar. ¿Ok? Entonces, el mecanismo de atención, y hay muchísimos mecanismos de atención, eh, permite generar cada token en la secuencia de salida en función de los tokens más relevantes en la oración para dicho token. ¿Ok? La pregunta natural entonces es, ¿cómo se obtiene este vector en cada paso del decodificador? Aquel que habla de las palabras más relevantes. La idea principal es basada en dos puntos. El primero es que el codificador ya no genera un único vector de salida, como lo hacía en la arquitectura sec-to-sec, razón por la cual no era eminentemente paralelizable, sino que produce un vector por cada token de la entrada. ¿Okay? Entonces ya quitaste la limitación de que la arquitectura sec-to-sec no sea paralelizable, considerando una arquitectura sec-to-sec basada en atención. Y justamente esa idea de que en vez de generar un único vector de salida para cada token, por la generación de muchos, es justamente la idea, obviamente, con mucho entrenamiento, de atención. El segundo ítem a considerar es el siguiente. El decodificador para generar cada token de salida tiene tres pasos. El primero es leer los estados generados por el codificador y aprender el peso o puntuación para cada uno de estos estados. Recuerden, todo esto es basado en un RNN. ¿Ok? El segundo paso es transformar dichas puntuaciones en probabilidades usando la función softmax. Nuevamente, siempre una arquitectura novedosa, una arquitectura más compleja, una arquitectura más abstracta, técnicamente hablando es alguna genialidad matemática con algo que ya sabes usar. Tercer punto, sumará los estados ponderados con las probabilidades para obtener el vector de estado del token actual en la salida. Y listo. Esa idea de atención básicamente se resume en estos tres ítems. ¿Ok? Por ejemplo, para generar el tercer token de la salida, ¿no? La entrada es esta, las niñas jugaban ajedrez, ¿ok? Entonces el tercer token sería jugaban. ¿Qué es lo que hace? Los vectores de estados producidos por el codificador. Tengo cuatro palabras, voy a considerar cuatro vectores para cada una de ellas. Cada una de ellas va a tener una puntuación de atención, ¿ok? A partir de esas puntuaciones de atención, se deben de calcular esas probabilidades. Para eso, el aprendizaje automático nos enseñó de que como no tengo un output de solo dos valores, sino de múltiples valores, entonces voy a utilizar la función softmax, ¿okay? En vez de la sigmoidea. A partir de ello, obtengo los vectores ponderados, los cuales van a ser sumados, y para el vector del tercer token de salida. Esta idea, ¿ok? Muy eh, interesante, que básicamente cambió la forma como concebimos al día de hoy la inteligencia artificial, como es de esperar, va a tener aspectos a favor y en contra. ¿Ok? A ver, lo que siempre hay que recordar es que las redes neuronales recurrentes siempre tienden a perder información en secuencias largas. Claro, una pregunta habitual sería, pero, o sea, ¿qué tan larga puede ser una oración para una computadora? ¿Qué tan larga puede ser una oración para una red neuronal recurrente? Bueno, esa pregunta es equivalente a eh, ¿cuántos datos yo tengo que dar para denominar mi problema de vida? ¿Ok? Segundo punto, el mecanismo de atención supera esta limitación, ya que todos los estados producidos en el codificador son pasados al decodificador. Es bastante nuevamente, porque hemos sido capaces de meter matemáticas. ¿Ok? Es la que nunca va a fallar. Tercer ítem. El decodificador es capaz de aprender cuáles de los estados ocultos generados por el codificador son más relevantes para cada uno de los pasos en la secuencia de salida.
Claro, esto de acá es una especie de extrapolación de lo explicado en los slides, porque para ello requiere entrenamiento. Sin embargo, este enfoque sigue teniendo una importante limitación. El procesamiento todavía es secuencial, es decir, procesando un elemento cada vez. Tanto el encoder como el decoder deben de esperar a que termine el paso T-1 para comenzar el paso T. ¿Ok? Entonces, esa idea será especialmente ineficiente para dataset de gran tamaño. Por eso es que esto de acá tiene que evolucionar. ¿Ok? Es decir, empezamos por el sec-to-sec. Al sec-to-sec le agregamos el mecanismo de atención y a partir de ello, en el 2017, Pascual y compañía crearon justamente los transformers. Attention is all you need. Es decir, reformularon de una manera bastante abstracta, ¿ok? Eh, la forma como la arquitectura sec-to-sec más el plus de la atención eh, pueden aprender a tener una memoria más larga, ¿ok? A ver, eh, explicar en realidad esto de acá es bastante complejo. Lo que hay que recordar es lo siguiente. Miren, este es el input, ¿ok? Recuerden que el inputs van a ser palabras, textos, libros, PDFs, no sé, todas las obras del maestro Julio Ramón Ribeiro para que te genere un nuevo cuento, van a ser palabras. Eso de ahí lo tienes que pasar por un embedding. Nuevamente, el embedding básicamente es una forma de expresar toda esa información en palabras en un formato numérico. ¿Ok? Aparece un positional encoding. Claro, no es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo el significado de palabras para un idioma determinado que para otro idioma determinado. Y no estoy hablando de traducción, ¿ok? No estoy hablando de traducción, sino básicamente de la gramática, de la semántica que tiene cada idioma. Pero, como tal vez ya han leído por ahí la mayoría, así como puede existir una arquitectura BERT originalmente implementada para el inglés, también existe una arquitectura BERT para el español. ¿Ok? Bueno, el primer modelo Transformer es justamente basado en el mecanismo de autoatención. Recuerden, lo que hemos hablado para la evolución del sec-to-sec es sec-to-sec más atención. El modelo Transformer, en realidad, por lo que he leído, la idea justamente viene de eso. Que el mecanismo es de autoatención. Al procesar un token de la secuencia de entrada, el codificador es capaz de identificar qué otros tokens de la entrada son más relevantes para dicho token, lo cual es una genialidad, dicho sea de paso. ¿Ok? No utiliza una red neuronal recurrente, únicamente funciones de activación y sumas ponderadas. Es eficiente y altamente paralelizable. ¿Por qué? Porque ya tiene redes de tipo feed-forward. ¿Ok? Ahora, las limitaciones justamente del mecanismo de atención es que seguían no permitiendo la paralelización. ¿Ok? El mecanismo de autoatención permite representar las palabras de la secuencia de entrada en función de la importancia con respecto al resto de las palabras en la secuencia de entrada. ¿Ok? Por consiguiente, el decodificador ocurre igual, pero el mecanismo enmascara las palabras siguientes de la secuencia de salida y únicamente tiene en cuenta las palabras que ya se han producido. Esto implica de que el mecanismo de autoatención permite ser paralelizado. Es lo que en la literatura se le suele llamar el multi-hit. Acá, esta parte. Pero noten. El multi-hit attention, que está conectado al embedding de entrada, es relativamente diferente al multi-hit attention enmascarado, ¿ok? Que está conectado al embedding de salida, ¿ok?
Muy bien. Entonces, los transformers fueron creados básicamente bajo el mecanismo de autoatención. Bajo esa idea, obviamente van a haber tipos de transformers. ¿Ok? El primero, por ejemplo, basado en arquitectura sec-to-sec, traducción automática y generación de resúmenes, modelos autoencoding o codificadores o encoders, modelos autorregresivos o decodificadores. Ahora, los modelos autoencoding básicamente son preentrenados utilizando la estrategia Masked Language Modeling. Es decir, yo le enseñé de una oración eliminando algunas palabras, poniéndole qué palabras podían ir ahí y asignándole una probabilidad de éxito. ¿Qué más? Esta estrategia consiste en mascarar justamente un porcentaje de las palabras o tokens de la secuencia de entrada y el modelo justamente aprende a predecir dichos tokens. ¿Ok? En principio su arquitectura coincide con el codificador de la arquitectura del transformer original. El problema es que este tipo de modelo se puede utilizar en muchas aplicaciones de PLN, valgan verdades, principalmente pensado para problemas de procesamiento de lenguaje natural. ¿Ok? Y para ello hay muchos, PERT, Albert, Roberta, Dittelberg, hay muchos. Los modelos autorregresivos, en este caso, son entrenados para la tarea de predecir la próxima palabra. ¿Ok? La próxima palabra. Su arquitectura coincide con el decodificador de la arquitectura del transformer original, lo cual es bastante natural dado que la tarea es predecir la próxima palabra. Y aunque estos modelos pueden ajustarse para muchas tareas de tipo PLN, su aplicación más natural justamente es la generación de texto. Es más, el modelo GPT es un ejemplo típico de estos modelos. Fue preentrenado sobre el conjunto de datos de Book Corpus. Luego GPT-2 es una versión mejorada que fue preentrenado con el dataset web text, es decir, con páginas de red. ¿Ok? Third, Bidirectional Encoder Representation from Transformer. Es un modelo de Transformer Autoencoding, básicamente una pila de encoder. No tiene decoder por la misma naturaleza de la tarea. Es un modelo de lenguaje contextualizado, es decir, el modelo no aprende un vector para cada palabra, sino para cada contexto donde ocurre una palabra. ¿Okay? El contexto y el significado de una palabra están muy relacionados eh, entre sí. Justamente la distribución de Harris, que me dice palabras que ocurren en el mismo contexto, suelen tener significados similares. Todo esto en realidad basado en lo que se denomina la web semántica. Si bien es cierto, por muchos años la web semántica no, bueno, la forma de abordar original mostró no tener resultados muy escalables, que digamos. Estas arquitecturas basadas en la autoatención, pues han demostrado tener mejores, mejores resultados de la forma clásica como la web semántica solía trabajar. ¿Ok? Ver fue preentrenado utilizando los textos de Wikipedia, básicamente los 1.500 millones de palabras, y el Book Corpus, con más de 800 millones de palabras. Ahora, los vectores que proporciona Ver, aunque podrían ser directamente utilizados como entradas para distintas tareas de procesamiento del lenguaje natural, para obtener buenos resultados es necesario ajustar, es decir, hacer un fine tuning. El modelo con un dataset específico de una tarea NLP. ¿Ok? Justamente acá Paul veo que nos dice, ¿no? Eso podría explicar el caso que cuando se crea GPTs, al darle mucha información, nos recomiendan volver a poner algunas indicaciones importantes al final. Claro, la idea es más, por eso es que existe un GPT Market, ¿ok? Por eso es que existe un GPT Market, porque tú puedes entrenar a partir de un GPT genérico, potentísimo, como ver, tú lo puedes entrenar para una tarea en específico. Y ese, por así decirlo, GPT, eh, lo puedes alquilar, lo puedes vender, lo puedes poner como un web services y así, ¿no? Así como se han creado, por ejemplo, GPT para finanzas, GPT para física, para muchas cosas.
para arreglo de instalaciones eléctricas, para diagnosticar problemas en autos. O sea, ya depende de con qué lo entrenes. Simple y llanamente tienes que hacer todo ese procedimiento de fine tuning. Y es más, los últimos años, mucho del desarrollo concerniente a esto es en principio óptimas estrategias para realizar este fine tuning. ¿Ok? Entonces, al final, ¿qué es BERT? Básicamente es una pila de codificadores. El BERT base tiene 12 codificadores. El tamaño de los embeddings es de 768. El BERT Large tiene 24 codificadores, cuyo tamaño de embedding es de 1024. El tamaño máximo de la secuencia de entrada siempre va a ser de 512. Es decir, por más de que tú puedas meter miles de párrafos, en principio, la manera adecuada de que estos párrafos ingresen a todos los codificadores es que tengan como máximo 512 palabras, lo cual, valga en verdad, es un número bastante grande para casi todos los idiomas que existen. ¿Ok? ¿Cuáles son las estrategias para pre-enseñar BERT? Justamente el Masked Language Model. ¿Ok? Es decir, oculto una palabra y le enseño que adivine cuál es la que debería de ingresar ahí. Y el Next Sentence Prediction, es decir, que me diga qué palabra es la que continúa. ¿Ok? Bueno, eso está explicado ahí. Modelos basados en ver, Distelberg, Albert, Roberta, ¿ok? Y Beto, que justamente es la primera arquitectura modificación de ver para el idioma español. Hablemos un poco de esta estrategia de Fantan. Básicamente, como el nombre lo dice, es ajustar, entrenar un transformer preentrenado, como por ejemplo ver, para una tarea concreta. Por ejemplo, clasificación de textos, utilizando un dataset concreto para la tarea. Por ejemplo, un dataset de IMDb. Como el modelo preentrenado ya fue entrenado originalmente o inicialmente sobre una gran colección de textos, la tarea de fine tuning va a necesitar menos ejemplos, es decir, un dataset más pequeño, y tiempo para obtener resultados decentes. En realidad, esta idea no es nada nuevo, ¿ok? Es como hacer cuando utilizamos el submódulo applications de Keras, ¿ok? Y yo quería enseñarle a que reconozca eh, dígitos en un lenguaje de señas, es la misma idea, ¿ok? ¿Cómo ajustar un transformer preentrenado? A ver, en primer lugar, el transformer es extendido añadiendo nuevas capas necesarias para abordar la tarea. Por ejemplo, si la tarea es clasificación de texto, podríamos añadir una capa de softmax sobre la salida de ver para predecir la clase para el texto de entrada. Si la tarea es ver, en lugar de softmax, podríamos añadir un CRF que va a predecir la etiqueta correspondiente a cada tarea. Ahora, ojo, eh, varias verdades, este es el punto de partida para, por ejemplo, arquitecturas como ChatPDF. Es decir, tú ingresas un PDF a una inteligencia artificial y luego puedes conversar con esta inteligencia artificial y hacerle preguntas a partir del PDF que le has ingresado. ¿Ok? Algunas conclusiones para acabar con la parte aburrida. Los modelos de lenguaje son imprescindibles en el desarrollo de sistemas PNN. ¿Ok? Claro, porque es la forma más óptima, hasta el momento por lo menos, de abordar esas tareas. ¿Ok? La web semántica, si bien es cierto, por muchos años trató de ser la punta de lanza de este tipo de aplicaciones, pero bueno, no tenían a la mano las herramientas, aunque valgan verdades, lo hacían de una manera muy que se puede. ¿Ok? Entonces no había una idea inherente de aprendizaje, sino básicamente basado en consulta. Otra conclusión es que las redes neuronales recurrentes no permiten paralelización y puede perder información en textos largos. Memoria limitada. El mecanismo de atención y en particular eh, el mecanismo de autoatención que utilizan los transformers
son una alternativa eficiente para una red neuronal recurrente. Pero ojo, el hecho de pensar que siempre voy a tener que utilizar un transformer que puede ser pesado, puede requerir mucha descarga, mucho fine tuning, en vez de tal vez ajustar de una manera más precisa, dependiendo de la aplicación, un RNN es algo que siempre hay que evaluar, ¿ok? Es algo que siempre hay que evaluar. En empresas, digamos así, de alcance mundial, donde se manejan clientes que hablan varios idiomas, se optó por un, obviamente, tema económico que para los idiomas con poca interacción, ¿ok? Con poca interacción es mejor utilizar RNNs, pero sin embargo, para los idiomas, pues donde al día se pueden tener millones de consultas, es mejor utilizar un transformer, ¿ok? Cuarta conclusión, BERT es básicamente un modelo de lenguaje basado en el contexto y capaz de representar palabras polisémicas, ¿ok? Última conclusión, cualquier modelo transformer puede ser fácilmente ajustado para realizar otras tareas de NLP. Nuevamente, por eso es que si ustedes hoy en día buscan fine tuning, BERT, fine tuning, Beto, fine tuning, Roberta, pues van a tener muchísimas estrategias. Busquen en Archie, busquen Science Direct, o sea, hay un montón de fuentes de información, Google Scholar, donde justamente se puede ver de que, es más, Medium, ¿sí? Algo que siempre recomiendo leer, Medium, Reddit, Substack, donde justamente las estrategias del fine tuning para una tarea en específico es algo que tiene hoy en día bastante desarrollo. ¿Ok? Muy bien. A ver, ya está. Eh, tenía por acá, y ese es el detalle. Eh, Lamentablemente no tengo a la mano una computadora con una GPU, ¿ok? Eh, Porque ahí sí, pues, operar estas cosas es eminentemente más óptimo, ¿ok? A ver, ¿dónde estás? Ahí estás. Mm, ya, a ver. Vamos a ver si a esta hora todavía funcionan los notebooks de Google Colab. Un nuevo notebook. Muy bien. Voy a darle sección 3, sección 3, Transformer 2024. Muy bien. Y vamos a ver si nos pueden dar una sesión con una arquitectura T4. Muy bien. Empecemos. A ver. Módulos. Torch. Ah, eh, es más
óptimo, ¿ok? Es más óptimo utilizar Torch, PyTorch para arquitecturas Transformer que utilizar Keras, ¿ok? Ya, entonces verifiquemos que tengamos CUDA, ¿ok? Verifiquemos que tengamos CUDA para procesar. Ajá, eso quiere decir de que si ejecutamos, ¿cómo era? SMI, no, NVIDIA SMI. A ver, ahí está. Tenemos la versión 535 del driver y la versión 12.2 ya de CUDA. Ya, muy bien, ya está. En una Tesla T4, ya está. Con eso podemos avanzar. Ya, muy bien. Mm, a ver, descarguemos una imagen. Claro, en realidad la descarga de archivos en realidad va a depender de si estamos en Windows o Linux. ¿Ok? Si estamos en Windows o Linux, va a depender cómo lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, hasta acá. Ya descargó la imagen. Ahí está. Muy bien. La base de los transformers, ¿ok? Es que así como yo puedo agarrar una imagen cualquiera y, por así decirlo, separarla en, bueno, la documentación utiliza la palabra parches, partes, ¿ok? Así como una imagen se puede separar en partes, lo mismo ocurre con las palabras. Claro, mi intención ahora es básicamente utilizar esta arquitectura de Transformer, pero para procesamiento de imagen. Como es muy natural para el caso de oraciones, separarlas en sus elementos, lo que busco con esta celda es mostrar que así como las oraciones se pueden separar en palabras, una imagen, es decir, una matriz, también se puede separar en partes de ella, ¿ok? También se puede separar en partes de ella. Entonces, eso es lo que busco con eso de ahí, ¿ok? Muy bien. A ver, a partir de ahí, eso, eh, esas imágenes, ¿ok? Yo las voy a poder linealizar, ¿ok? Yo las voy a poder linealizar. Entonces, obviamente para ello voy a tener que tener una forma de verificar que esa linealización justamente tiene que ver con la data con la cual la imagen original fue creada, tanto a nivel de clases, ¿ok? Como a nivel de posición. En el caso de las palabras es algo muy natural, pero para el caso de imágenes es necesario verificar que justamente obtenemos el mismo resultado, ya sea que lo hagamos por las clases como por la posición. ¿Ok? Ya. De ahí, bueno, viene la parte abstracta. A ver, vamos a explicar esta serie. ¿Ok? Quiero implementar esta estrategia de autoatención utilizando lo que para Torch es el submódulo módulo, ¿ok? Es básicamente el submódulo base. Ahora, lo que estoy diciendo acá, eh, sintaxis del paradigma de la programación orientada a objetos de Python es, esta clase Self-Attention que estoy implementando va a ser clase hija o subclase de la clase módulo de Torch, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Básicamente la idea común de herencia, ¿ok? Quiero que mi clase
o para ser un poco más específico, mi subclase self-attention herede todo lo concerniente de la clase módulo. ¿Ok? Bueno, tenemos eso y ahí está. Entonces, en vez de tener 768 elementos a analizar, lo voy a hacer con elementos de tamaño 64. El siguiente paso es el multi-hit self-attention. Claro, así como lo hago de manera secuencial, también debería de poder hacerlo de manera paralela. Y para eso es el multi-hit self-attention. ¿Ok? La siguiente parte, a ver, ¿dónde estás? Eh, estás, un ratito, ¿ok? Eh, tengo el multi-hit attention, eh, tengo el self-attention, y lo siguiente que necesitaría es un perceptor multicapa, ¿ok? Una red feed forward. Ah, ya, muy bien. Entonces, por ello es que mi siguiente clase es justamente un perceptrón multicapa. Ahí está, ¿ok? Sencillito nada más. Listo. Muy bien. Una vez que ya tengo a todos esos señores, ¿ok? Una vez que ya tengo a todos esos señores, para mi transformer, ¿ok? Para mi transformer, ¿qué requeriría? Justamente un multi-hit self-attention, un multi-layer perceptron y algunas otras capas habituales. Eso debe ser mi siguiente celda. Mi clase transformer encoder, ¿está? El output lo hago justamente para verificar, ¿ok? Para que luego al final pueda entrenarlo y obtener mi resultado. Claro, adecuado a la imagen. Ya está, muy bien. Y en realidad esta es la celda que me interesa debatir. Esta es la celda que me interesa debatir. A ver, vamos a hacerlo, creo, hasta acá. Muy bien, acá. Vision Transformer. Entonces, ¿cómo es que traducimos la idea de los transformers, ¿ok? Que básicamente fue pensado para tareas de NLP, eh, a utilizar esa misma arquitectura, pero para problemas de visión computacional? A ver, algo que se mostró en una de las primeras celdas es que así como es muy natural partir una oración en cada una de esas palabras, en cada una de las palabras que la componen, también parece muy natural particionar una imagen, ¿ok? Una imagen en muchas partes de ella, en muchas subimágenes. Acá simple y llanamente nos estamos aprovechando del hecho que una imagen es meramente una matriz. Así que yo la quiera particionar en un tamaño específico de sus imágenes, obviamente eso es algo que cada uno de nosotros lo va a decidir. ¿Ok? Listo. Esta clase Vision Transformer, en vista de cómo he construido las otras clases, también tiene que ser una subclase de módulo. ¿Ok?
Cada parte la voy a hacer de 16 por 16 píxeles. Cada imagen va a ser del 224 por 224 píxeles y a colores. ¿Ok? Un número de capas, la dimensión del embedding, un número de hits, ¿estás? Acá. Un número de hits, ¿ok? Multi-hit attention, multi-hit attention. ¿Cuántas cabeceras tiene cada uno de ellos? Obviamente también va a ser algo que debería de poder ajustar, ¿ok? Un dropout, eso es algo que se aprendió para generalizar un poco el aprendizaje en una red neuronal convolucional. Un número de clases, esto obviamente va a depender del dataset que utilice, y si es que voy a preentrenar o mejor dicho, si es que esta red proviene de un modelo preentrenado o no, ¿ok? Entonces, a todos los parámetros, perdón, a todos los parámetros que trae la clase módulo, le voy a agregar todos aquellos que trae mi clase Vision Transformer, ¿ok? Y a partir de ahí voy a comenzar a obtener, por ejemplo, el número de partes, el número de particiones, por así decirlo, en el cual he particionado la matriz, ¿ok? Y así, un montón de cosas. Le estoy enseñando cómo es que vas a hacer la parte de forward en el multi-hit attention. Claro, no es lo mismo porque ahora estoy trabajando con imágenes, por eso es que se reimplementó. Y hacemos algunas pruebas. Ejecutamos esta celda. Ya está. Muy bien. Ahora sí, ya que ejecuta sin problema, entonces descarguemos CIFAR. Descarguemos CIFAR y separemos. Ya está. Entonces, este dataset tiene imágenes de aeroplanos, de automóviles, de gatos, de perros, de caballos, de camiones. Ya, muy bien. Eso es lo que quiero. La parte pesada, ¿ok? La parte pesada. Ya, acá es donde habría que cruzar los dedos para que acabe el día de hoy. A ver, no, no, esta no es la parte pesada. Claro, claro, no. Acá no estoy utilizando, acá simple y llanamente estoy particionando los datos. Ya, con esa partición de datos entonces, ya, claro. Puedo hacer algo de estadística. Ahí está. Ok, entonces el número de muestras para entrenar de aeroplanos es 407 y para testear es de 103. Ok, listo. Entonces, ahora sí, imagino que por acá ya descargué, ya está IFAR. Ah, ya. Entonces, al inicio, funciona, ya está. Y todo está listo. Ya este código es parte de una aplicación que he tratado de sacar muchos para poder mostrarles por lo menos un resultado. Bien, vamos a sacar una arquitectura base propia de PyTorch, BIP, ¿está? Un Vision Transformer. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, ese Vision Transformer va a tener una serie de cabeceras, ¿está? Propias de la arquitectura. Listo.
Entonces ahora vamos a reentrenar ese Vision Transformer con CIFAR. Vamos al proceso de configuración. Ver, ¿está? Y ahora sí, la parte pesadita. La parte pesadita. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hice una capacitación para una empresa mexicana sobre esto, eh, solo en explicarles cómo reentrenar un bicho transformer de Torch, me demoré como 20 horas, porque ellos querían, en realidad, no querían aprender a usar, querían desarrollar. Pero bueno, ya está. Y ahí está comenzando a trabajar. Ya. No, 10 épocas no. Vamos a poner solo 5 épocas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace acá el código? A ver, para el número de épocas, para el número de épocas, eh, si es que tengo habilitada la GPU, va a pasar toda la memoria de la GPU. Claro, al pasar toda la memoria de la GPU, obviamente va a utilizar esos cores que tiene la GPU, que en principio debería ser muchísimo más rápido que una CPU. ¿Ok? Utilizamos todo lo implementado. Ahí está el Vision Transformer que hemos sacado de Torch. Lo estamos reentrenando con todas las imágenes. Y esta es la parte pesada. Sí, pues ese es el detalle. Cuando no tiene, acá por más de que Google Colab nos diga de que nos ha conectado a una Tesla, en realidad solo estamos utilizando una mínima porción de esa Tesla. Bueno, ya. Al final, la idea es la misma. Una vez que ya hemos sido capaces de reentrenar esta arquitectura con nuestro dataset, entonces lo primero que tendríamos que hacer es comenzar a visualizar ciertas estadísticas de cómo le ha ido en el proceso de entrenamiento, ¿ok? Tendríamos que comenzar a evaluar ese nuevo modelo y justamente mandarlo a predecir, a partir de lo cual ver mediante algún indicador de calidad que también o valgan verdades qué tan mal le ha podido ir a esa arquitectura. ¿Ok? Por fin acabó una época, una de 5. En principio las otras épocas debían de tardar menos, pero sí, 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 no había contemplado ese hecho. Y es más, está comenzando a consumir la RAM de la CPU y obviamente también la memoria de la GPU. Recuerden que una GPU tiene 3 tipos de memoria, ¿ok? La que vemos acá es la memoria más grande de la GPU. Por ser la más grande es en principio la más lenta, ¿ok? La memoria más pequeña es la que está más cercana a los stream processors, que son justamente como una especie de memoria caché de una CPU, solo que en este caso no es una CPU. Técnicamente hablando, lo que Cuba le denominó desde el 2008 stream processor. No, sí, pues ese es el detalle en estas cosas. Ese es el detalle en estas cosas. Esto es algo que va a demorar. Bueno, nada. Entonces ahí nos quedamos. Ok, no va a haber tiempo, pues, por este pequeño detalle del poder de cómputo para poder profundizar más. No sé si tendrán alguna consulta. Es buen momento.
Cuéntame, Paul. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, quería comentarle que, por ejemplo, yo que quería entrenar un modelo para que hable alguna lengua nativa. Digamos, pon el ejemplo el quechua, ¿no? Entonces, como usted dijo en su clase que lo mejor sería usar un fine tuning de una red neuronal antes que un transformers. No sé cómo podría hacerlo eso, porque yo al inicio estaba pensando, por ejemplo, coger un diccionario o varios diccionarios en quechua, digamos, abrir un GPT, ponerle los prompts necesarios y ya, ¿no? Con eso que sería, pensé que sería necesario, pero he visto que en muchos tutoriales que justo lo que estaba hablando al inicio, ¿no? Que la información del medio parece que se pierde a veces, ¿no? Entonces, el modelo tiende más a como que ver la parte inicial y la parte final. Entonces, no sé si usted me puede recomendar dónde podría, por ejemplo, coger una red neuronal para entrenarlo, para que, digamos, hable alguna lengua nativa, ¿no? Ya, buena pregunta. Pero en primer lugar, ojo, o sea, lo que tú quieres, que hables muy complicado. Que pueda generar texto en esa lengua nativa. Ya sería, bueno, sería el inicio entonces. Ya, empecemos de menos a más. Ya, entonces, si tú quieres un transformer, por decirlo así, que genere texto en una lengua nativa, buena pregunta, ya, no necesitas entonces un diccionario, o sea, no necesitas, digamos, algo que te traduzca, no sé, el número uno en español al número uno en una lengua nativa. Lo que tú necesitas son eh, obras escritas en esa lengua nativa. Mm. Recuerda, todo esto se entrenó con Wikipedia, se entrenó con Reddit, se entrenó con libros, no con diccionarios, con libros donde justamente la inteligencia artificial aprendió que cuando yo tengo, por ejemplo, estas tres palabras, entonces la siguiente, con una alta probabilidad, en función de los libros con los cuales lo he entrenado, sería esta. Ya, ya, ya. Wow, no había pensado en eso. Y no sé si usted me puede recomendar alguna plataforma donde podría hacer eso. Yo al inicio, como le dije, pensaba hacerlo, por ejemplo, en local, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una 3060 Ti con 8 gigas de RAM, de VRAM, pero he visto que es mejor, bueno, los modelos que están en la nube son mejores, ¿no? Porque hay versiones gratuitas de IBM. Bueno, esto lo estoy haciendo para un concurso, ¿ya? Ellos nos van a dar, por ejemplo, el libre acceso al AWS. No he revisado en profundidad qué herramientas de IA te da el AWS, pero imagino que o sea, cuando llegue nos van a capacitar en cómo usarlo, ¿no? Pero antes de que llegue eso quería saber dónde, o sea, cómo estructura, porque he visto también videos que decían, sobre todo en bueno, preguntando a ChatGPT que decía que tenías que estructurar la data, o sea, primero poner como que el contexto lingüístico, después bueno, el diccionario que yo pensaba, y o sea, poner la data en el lenguaje natural, ¿no? Estructurarlo y hacerlo así. O no sé, ¿cómo podría, o sea, cómo podría lograrlo? No sé si usted me puede ayudar, por favor. A ver, mira, si tú quieres, nuevamente, lo básico de lo que estoy entendiendo de tu necesidad, que una IA que te genere texto en un lenguaje específico, entonces, como te digo, tú no debes de alimentar, o sea, es como un niño. Si Claro. tú quieres que hable Aymara, entonces tienes que ponerle un entorno donde solo escuche, lea Aymara. Esto es igual, ¿ok? Tienes que entrenar una arquitectura de estas con la mayor cantidad de texto posible de ese idioma. Ese es el primer paso. Te recomendaría que leas el artículo de estos chilenos que crearon Beto. Beto es la versión en español de Ver. Fue creado por chilenos. Entonces, yo Ya. creo que el primer paso sería de que entiendas el artículo, te comuniques con estos chilenos y que tienes alguna duda de cómo es que lo lograron. Ya, ya, ya. Porque la Entonces, claro, verdad, que tendría que buscar libros por ejemplo, en quechua, ¿no? Yo creo que es más factible hacerlo en quechua. ¿Y ajá, dónde podría entrenar? O sea, ¿qué plataforma podría usar? No sé si usted conoce alguna, no sé si mira, Google Colab o algo.
Para todo lo que es entrenamiento, bueno, lamentablemente no es que yo lo haga con lo que a mí me gusta, yo lo hago con lo que me da el cliente, ¿no? O sea, al final toda plataforma te da GPU, GCP, AWS, Azure. O sea, la plataforma es lo de menos. Lo único que tú necesitas es poder computacional, Ya. Ya, ¿ok? entonces lo necesario solo sería como que encontrar esa data y la plataforma que sea, pues simplemente lo monto o veo algunos tutoriales de cómo montarlo y o sea, eso sería suficiente en un principio. Así es. Exacto. Bueno, eso de suficiente es algo bastante loable porque ya vas a darte cuenta ya de todo lo que hay que hacer. Pero es una forma bastante reducida de simplificar el trabajo. Ya. Otra duda que tenía bueno, respecto a los modelos embedding, he visto también varios tutoriales en donde testean, ¿no? Y ahí dicen que algunos son mejores. No sé si usted tiene, no sé si me puede recomendar algún modelo que sea mejor en el caso de procesando el lenguaje. No, ahí sí, es que algo que nunca es de perder de vista en estas cosas es que a priori tú no puedes saber cuál estrategia es la mejor, porque Mm, nuevamente eso de mejor puede ser que mejor porque luego cuando N pasos después lo utilizas en una arquitectura obtienes mejores resultados, o mejor porque nuevamente N pasos después, probando con muchas arquitecturas, lo obtienes en un menor tiempo posible. ¿Te das cuenta? A priori, de las muchas estrategias, de los muchos módulos que puede haber para crear embeddings a partir de tokens, es el mejor para algún modelo en específico. A priori no puedes asegurar cuál va a ser. Tienes que probar. ya, ya, entonces sería una cosa de prueba y error, entonces. Por eso es que justamente mucha gente dice que hoy en día estas inteligencias artificiales no son muy inteligentes que digamos, porque sin todo el poder computacional que requieren, literalmente hablando, pues no serían gran cosa. Claro, claro. Muchas gracias, muchas gracias. Listo, no hay problema. ¿Alguna otra consulta? Bueno, listo. Bueno, entonces, ahí nos quedamos pues chicos. Espero que les haya agradado esto poquito que les he podido compartir, y pues que sea un punto de partida para que sigan aprendiendo cada vez más. ¿Ok? Bueno, conmigo será hasta otra próxima oportunidad. Buenas noches con todos.